Álvaro Jiménez dice, adelante, se movió la pelota y está en marcha Libertad Rubio Ñu aquí en la Huerta, fecha número 6 de la apertura. Allí está Mati, Espinosa juega, pelota para Lorenzo, está habilitado, tomado por Vallejo, viene el remate. Frágueda desvía el córner, giró y remató Lorenzo de una. Cae Carrizo, Rodi también, Roldán, Willy, Roldán, va para el gol Roldán, corre Roldán. Le llegaron la marca, Roldán tiene el primero, Roldán remató, débil, hizo todo, casi todo bien Roldán, el remate fue muy débil para Morínigo, pero buen contragolpe metió Rubio Ñu, el Willy quedó sentido. Se quedó adolorido, tocado por Néstor Jiménez. Carrizo tiene, pelota para Franco, allí está Franco, cruza Franco, pelota arriba. Y fue lo último del primer tiempo. El árbitro Álvaro Jiménez dice que no va más. Arriba la pelota. Steven baja, pelota para Rodrigo, se mete Rodrigo, remató y pasó cerquita al disparo del 8. La primera participación de Steven Pérez. Bajó muy bien la pelota Rodrigo, que remató de zurda. Y es lo que pedía también el partido. La necesidad dictaba esto, que Rubio Ñu comience a mandar pelotas largas con dirección al área y que pueda aparecer alguien con una buena estatura para poder llegar a generar, para descomprimir, para tener algo de peligrosidad. La bajó muy bien justamente Pérez. Pisa la pelota, buena acción para Alborno, se proyecta para el costado izquierdo. ¿Cómo cruza? Ahí está el centro para Steven. ¡Cabezazo! Espectacular Rodrigo Morínigo, le niega el gol a Steven. Qué buen centro metió Alborno, cabeceó direccionado el número 40. Y Morínigo aparece para negarle el gol. La jugada más clara de Rubio Ñu en el partido. Y dos cuestiones, por segunda vez y en su segunda intervención aérea, Steven gana por los aires justamente. Y lo segundo, qué gran reacción, qué gran salvada por parte de Morínigo. Tapadón del arquero Gumarelo. Chapa Martínez comete falta, pelota para Libertad que hay por los bancos que se escucha. Contame, Pablo. Ahí está Molinas. Va a girar Lorenzo. Buen pase para Fernández. Está el primero. Marcelo remató. Y el arquero le niega el gol. Frágueda. No definió bien Fernández, pero qué buena pelota le metió Lorenzo. Zafa con la pelota Carlos Jiménez. Tiene panorama. Ojo que es veloz. Jiménez y se asocia. Buena pelota para Steven. Pérez va a atropellar. Pérez. Ojo con este. Pérez va a rematar. Disparó. ¡Gol! Sablazo, remate potente al medio, al techo del arco. Imposible para Morínigo. Bien por Leguizamón, bien por Alfonso y Jiménez. La jugada gestada por el costado izquierdo y termina por el otro sector donde se mostraba como opción Steven. El hombre de refresco, sí, póngase de pie, aplauda, amigo albiverde. Gana Rubio Ñu sobre los 43. Apareció el 40, Steven Pérez. Rubio Ñu busca su primer triunfo y no quiere la Huerta. Gana el partido 1-0. Gol de Pérez. Festejo de desahogo para un jugador que ingresó justamente para cambiar la historia. Desde que entró a la cancha, ya comenzamos a ver en aquella en donde le baja la pelota a Rodrigo Rojas, en ese cabezazo en donde intervino espectacularmente Morínigo, y la tercera en donde hace contacto con la pelota, saca un derechazo. Ahora sí venció al arquero. Lo está ganando Rubio Ñu 1-0. El gol de Steven, el luqueño, el formado en guaraní, el número 40, Pablito. Sí, Steven Pérez, bueno, está jugando su tercer partido en lo que va de este campeonato con la camiseta de Rubio Ñu. Acaba de anotar su primer tanto en la competencia. Tiene Amin, todavía tiene tiempo Libertad, lo puede empatar. 44, van a agregar 4 o 5 minutos. 6 minutos más. 6 minutos más entonces. Va a terminar el juego. El árbitro dice, no va más. Terminó el partido, fue triunfo de Rubio Ñu. Ganó el albiverde 1-0 a Libertad con el gol de Steven Pérez. Y festeja la gente que se llegó desde Trinidad hasta la Huerta porque Rubio Ñu ha logrado su primer triunfo desde su retorno a la Copa de Primera. Momento emotivo de seguro para la directiva, para los hinchas, porque la victoria se les estaba haciendo esquiva en partidos en donde Rubio Ñu había mostrado un buen volumen futbolístico.